La noche había caído sobre Brickell como un velo frío y húmedo, una de esas raras noches en Miami en que la lluvia no era un alivio tropical, sino una presencia insistente y helada. Dentro del exclusivo bistró, el mundo era completamente diferente. Una luz tenue y dorada bañaba las mesas. El suave murmullo de conversaciones de negocios se mezclaba con el tintineo de las copas de vino y las notas melancólicas de un saxofón de fondo. A través de los enormes ventanales, que iban del piso al techo, las luces de neón de la ciudad se distorsionaban sobre el asfalto mojado, creando un cuadro impresionista de la soledad urbana. Adentro, el calor, la elegancia y la abundancia. Afuera, una realidad cruda que la mayoría de los comensales elegía ignorar, protegidos por el cristal y por la indiferencia que solo el privilegio puede comprar. Era un santuario de éxito material, un oasis artificial en medio de la tormenta. Sentada sola en una mesa para dos, Isabela Castillo personificaba la contradicción de aquel lugar. A sus 42 años, era la imagen del éxito corporativo. Un traje sastre de diseñador que delineaba su figura con precisión, joyas discretas que susurraban riqueza en lugar de gritarla y un peinado impecable que desafiaba la humedad del exterior. Sin embargo, su mirada estaba perdida, vacía, vagando sin ver por el lujo que la rodeaba. Sus manos, que durante el día firmaban acuerdos millonarios y movían cifras que podían cambiar el destino de empresas, ahora solo removían distraídamente el vino tinto en su copa. Era una mujer rodeada de todo, pero consumida por una soledad tan profunda que parecía un abismo. Lideraba reuniones con una autoridad inquebrantable, pero cenaba en un silencio que se hacía cada vez más ensordecedor. Un recordatorio constante de la familia que siempre soñó y que el dinero jamás pudo comprar. Al otro lado del cristal, bajo el castigo implacable de la lluvia, se refugiaba una realidad distinta. Mateo Reyes, un hombre de 35 años con el cansancio grabado en el rostro, intentaba proteger a sus dos hijos del frío. Empujaba un carrito de supermercado cargado con cartones mojados, su único refugio improvisado. A su lado, acurrucados contra él, estaban Lucas, de 7 años, esforzándose por parecer valiente, y la pequeña Valeria, de 5, con sus mejillas sonrosadas por el frío y sus grandes ojos curiosos fijos en las luces del bistró. La niña abrazaba con fuerza un osito de peluche desgastado, su único tesoro. A pesar de la miseria que los envolvía, de la ropa gastada y del abandono visible, había una pureza inquebrantable en la forma en que Mateo los cubría con su propio cuerpo, un bastión de amor paternal contra la crueldad del mundo. Fue entonces cuando ocurrió. La mirada perdida de Isabela finalmente encontró un punto de anclaje. Se cruzó, a través del grueso cristal, con los ojos de la pequeña Valeria. La niña, temblando, no la miró con la súplica de quien pide limosna, sino con una fascinación infantil, como si estuviera viendo un mundo mágico al que no pertenecía. Por un instante fugaz, una sonrisa pura e inocente iluminó su rostro, dirigida directamente a Isabela. Ese simple gesto, nacido de la vulnerabilidad más extrema, golpeó a la ejecutiva con la fuerza de una revelación. La imagen de aquel padre protegiendo a sus hijos bajo la lluvia se convirtió en un espejo invertido de su propia vida. El mundo de hojas de cálculo y balances financieros de Isabela se desmoronó en un segundo. El calor del restaurante de repente se sintió sofocante, y un impulso desconocido, un llamado profundo y visceral, la obligó a ponerse de pie. Isabela se movió con una determinación que silenció cualquier protesta interna. Salió del bistró, sin tomar su abrigo, sintiendo el choque del frío y la lluvia sobre la seda de su blusa. El portero, desconcertado,
Intentó abrirle el paraguas, pero ella ya estaba frente a Mateo, quien la miraba con una mezcla de miedo y desconfianza. «Por favor», dijo ella, su voz apenas un susurro contra el sonido de la tormenta. «Entren, cenen conmigo». Mateo retrocedió instintivamente, protegiendo a sus hijos. La vergüenza luchaba en su rostro contra la necesidad. Pero entonces Valeria, la pequeña, volvió a mirarla y extendió su manita, como si el gesto de Isabela fuera la cosa más natural del mundo. Esa inocencia desarmó a Mateo. Asintió en silencio, empujando el carrito mojado hacia la promesa de calor y comida que se ofrecía detrás de la puerta de cristal. La entrada de la familia en el bistró fue como una onda expansiva de silencio. Las conversaciones se detuvieron, los tenedores quedaron suspendidos en el aire y todas las miradas se clavaron en ellos. El gerente se acercó rápidamente, con una expresión de pánico controlado, listo para intervenir. Pero Isabela lo detuvo con una sola mirada. Una de esas miradas que usaba en las juntas directivas para cerrar debates y afirmar su autoridad. «Son mis invitados», declaró con una calma gélida que no admitía discusión. Condujo a un aturdido Mateo y a los niños a su mesa, ignorando los murmullos de desaprobación que se reanudaban a su alrededor. Para Lucas y Valeria, el lugar era un palacio de luces y olores maravillosos. Se sentaron en las sillas de terciopelo con una reverencia casi religiosa, sus ojos abiertos de par en par, absorbiendo un mundo que hasta ese momento solo existía en los cuentos. Isabela ordenó sopa caliente, pan recién horneado y platos principales abundantes, sin preguntarles qué querían, asumiendo la responsabilidad de cuidarlos. La comida llegó y un silencio sagrado cayó sobre la mesa. Los niños comían con un hambre que dolía mirar, pero con una delicadeza sorprendente. Isabela no comió, solo observaba, y entonces vio el gesto que terminaría de romperla por dentro. Mateo recibió su plato, un filete perfectamente cocido, pero antes de probarlo, cortó el mejor trozo y lo puso en el plato de Valeria, asegurándose de que estuviera lo suficientemente frío para ella. Luego hizo lo mismo con Lucas. Solo después de que sus hijos comían satisfechos, él tomó su propio tenedor. En ese acto de sacrificio paterno, Isabela no vio pobreza. Vio una riqueza que ella nunca había poseído, la riqueza de una familia unida por un amor incondicional que ni todo el dinero del mundo podía comprar. En su mente, la imagen de Mateo se superpuso con la de su exmarido, Richard, en una cena similar a años atrás. Recordó la frialdad en sus ojos cuando le dijo que ya no podía más con los tratamientos de fertilidad fallidos, con la obsesión de ella por un hijo que nunca llegaría. Su matrimonio no se había roto por infidelidades o problemas financieros, sino por el vacío que dejó un sueño no cumplido. Richard quería una vida más simple, sin la presión de un anhelo que se había vuelto doloroso. Isabela, en cambio, había llenado ese vacío con trabajo, con éxito, con un lujo que ahora se sentía como un castigo, un recordatorio constante de su soledad. Cada ascenso, cada bono millonario, había sido un ladrillo más en la fortaleza que construyó alrededor de su corazón, una fortaleza que ahora se desmoronaba ante la visión de un padre que lo había perdido todo, excepto lo único que ella siempre quiso. «¿Cómo se llaman?», preguntó Isabela suavemente, rompiendo el silencio. Mateo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Yo soy Mateo. Ellos son Lucas y Valeria». Su voz era rasposa, por el desuso y la emoción. Poco a poco, con la confianza que le daba el calor de la comida y la genuina atención de Isabela, comenzó a contar su historia. Habló de su trabajo en la construcción, perdido tras una lesión, de su esposa, Elena, quien no pudo soportar la caída en la pobreza y la presión, y una mañana simplemente se fue, dejándole una nota que decía que merecía algo mejor. Contó cómo había luchado por mantener el apartamento,
cómo había vendido todo lo que tenía, hasta que solo les quedaron las calles. No se quejó ni una sola vez. Relataba los hechos con una resignación agotada, como si le estuviera contando la historia de otra persona. Era un relato de desmoronamiento, pero contado con la dignidad de quien se niega a rendirse. Cuando la cena terminó, la realidad volvió a imponerse. El restaurante estaba casi vacío y la lluvia seguía golpeando los cristales. Isabela sabía que no podía enviarlos de vuelta a la noche. La idea era impensable, una traición a la conexión que se había formado en esa mesa. Sin pensarlo dos veces, pagó la cuenta y los llevó a su auto. Los niños se durmieron en el asiento trasero casi al instante, agotados por la emoción y el estómago lleno. Condujo hasta un hotel cercano y reservó una suite para ellos. Mientras los veía entrar en la habitación, con Mateo cargando a Valeria en brazos y Lucas aferrado a su pierna, sintió una punzada de pánico y a la vez una extraña sensación de propósito. A veces, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, tu suscripción nos ayuda a seguir adelante. Al día siguiente, la magnitud de su decisión la golpeó con la fuerza de una resaca. Ayudar no era tan simple como pagar una cena y una noche de hotel. Se encontró en un laberinto burocrático. Al intentar buscarles un apartamento de alquiler temporal, se enfrentó a la desconfianza. Los propietarios pedían referencias, historial de crédito, pruebas de empleo estable, todo lo que Mateo no tenía. Le ofrecían lugares insalubres a precios exorbitantes, aprovechándose de su urgencia. Las agencias de ayuda social estaban saturadas, con listas de espera de meses. El sistema parecía diseñado para mantener a la gente atrapada, no para ayudarla a salir. Por primera vez en su vida profesional, Isabela se sintió impotente, descubriendo que su dinero y su influencia tenían límites frente a la indiferencia sistémica y el prejuicio arraigado. Las críticas de su propio círculo no tardaron en llegar. Su mejor amiga, Mónica, una abogada pragmática, la llamó por teléfono. «Isabela, ¿qué estás haciendo? Es admirable, pero ingenuo. No conoces a ese hombre. Podría estar aprovechándose de ti», le advirtió con una preocupación que sonaba a juicio. Sus socios en la firma la miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como si su acto de compasión fuera una excentricidad temporal, una crisis de la mediana edad. Las voces de la razón, del cinismo, se colaron en su mente, sembrando la duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo esto era un error impulsivo que solo le traería más dolor y decepción? El miedo a ser herida de nuevo, a conectar con alguien solo para experimentar otra pérdida, la paralizó por un momento. Es en los momentos de duda cuando más necesitamos apoyo. Si esta lucha te conmueve, considera suscribirte para que no dejemos de compartir estos testimonios de fortaleza. Isabela se sentó en su lujoso apartamento con vista a la bahía, el silencio más opresivo que nunca. Por un lado, tenía la imagen de los ojos agradecidos de Mateo y la risa de los niños. Por otro, las advertencias lógicas de un mundo que le había enseñado a desconfiar. El trauma de su propio fracaso familiar resurgió con fuerza. Siempre había sido la que resolvía problemas, la que controlaba cada variable. Pero aquí no había hojas de cálculo ni proyecciones financieras. Esto era caótico, impredecible, humano. Estuvo a punto de llamar a Mateo y decirle que le daría una suma de dinero, que eso era todo lo que podía hacer, lavándose las manos y volviendo a su ordenada y vacía existencia. Pero entonces, mientras revisaba las fotos en su teléfono, encontró una que le había enviado Mateo esa mañana. Era un dibujo hecho por Lucas, con crayones que el hotel le había proporcionado. Mostraba una casa pequeña y amarilla con un sol sonriente en la esquina. Debajo de la casa había 4 figuras de palitos tomadas de la mano. Un hombre alto, un niño, una niña con un osito y, junto a ellos, una mujer con el pelo oscuro y un vestido inconfundiblemente ella.
Debajo del dibujo, con la letra torpe de un niño, ponía «Gracias». Esa simple imagen, ese testimonio de esperanza infantil, fue como un electrochoque para su alma. La duda se evaporó, reemplazada por una claridad feroz. Su miedo era un lujo. El cinismo era un privilegio. Ellos no necesitaban su dinero. Necesitaban que ella luchara por ellos. Fue entonces cuando la ejecutiva dentro de ella despertó, pero con un nuevo propósito. Se dio cuenta de que había estado abordando el problema de manera incorrecta. No se trataba de caridad, se trataba de inversión. Una inversión en capital humano. Su mayor habilidad no era firmar cheques, sino movilizar recursos, crear estrategias y ejecutar planes a gran escala. El sistema estaba roto, así que ella crearía su propio sistema. Se sentó frente a su computadora, no para analizar acciones de la bolsa, sino para escribir. Decidió que contaría la historia de Mateo, no como una tragedia para inspirar lástima, sino como un testimonio de la resiliencia de un padre y la inocencia de unos niños atrapados en circunstancias injustas. Crearía una campaña de recaudación de fondos en línea, usando su red y su credibilidad para darle una voz a quienes no la tenían. Abrió una página en una plataforma de crowdfunding y comenzó a teclear. Describió la noche de la lluvia, la cena en el bistró, el gesto de Mateo al compartir su comida. Subió el dibujo de Lucas como imagen principal de la campaña. Estableció una meta clara y transparente, $150,000. No solo para una casa, sino para un nuevo comienzo. Un fondo para la educación de los niños. Capital inicial para que Mateo pudiera montar un pequeño negocio con sus habilidades. Una red de seguridad para que nunca más tuvieran que enfrentarse a la calle. Mientras escribía, sintió como el peso de su propia soledad se transformaba en un motor de cambio. No estaba huyendo de su dolor, lo estaba canalizando. Estaba convirtiendo el mayor vacío de su vida en una fuente de esperanza para otros. Y al presionar el botón de publicar, supo que ya no había vuelta atrás. La campaña explotó. En cuestión de días, la historia de Mateo, contada con la honestidad brutal de Isabella y anclada por el dibujo de Lucas, resonó en miles de personas. Las donaciones llegaron como un torrente, superando la meta de $150,000 con una velocidad que la dejó atónita. No fue una victoria ruidosa, sino una confirmación silenciosa y abrumadora de que la bondad aún existía en el mundo. Con el dinero asegurado, Isabella se movió con la misma eficiencia que aplicaba a sus negocios, pero esta vez su corazón era el que dictaba la estrategia. Pasó semanas buscando no solo una casa, sino un hogar. Un lugar con un pequeño patio donde los niños pudieran jugar, en un vecindario tranquilo como Homestead, lejos del frío concreto de la ciudad. Un lugar donde las raíces pudieran, por fin, encontrar tierra fértil para crecer seguras y fuertes. El día que los llevó a verla, el aire dentro del auto estaba cargado de una electricidad silenciosa. Mateo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje, sus manos apretadas en su regazo en un nudo de ansiedad y esperanza. A su lado, Isabella conducía con una calma exterior que contradecía la tormenta de emociones en su interior. En el asiento trasero, Lucas y Valeria eran un murmullo constante de emoción infantil, ajenos a la trascendencia del momento, simplemente felices por el paseo. A medida que dejaban atrás los rascacielos de Miami y se adentraban en calles arboladas y casas con jardines, el mundo parecía ralentizarse. Cada kilómetro era un paso más lejos de la acera mojada y fría, y un paso más cerca de una promesa que Mateo apenas se atrevía a creer que fuera real para él y sus hijos. Isabella detuvo el auto frente a una casa sencilla de una sola planta, pintada de un color amarillo pálido que parecía absorber la luz del sol.
Tenía un pequeño porche de madera y un gran roble en el jardín delantero. Nadie dijo nada. El silencio era tan denso que se podía sentir. Apagó el motor, y el único sonido fue el de los niños respirando agitadamente en el asiento de atrás. Con un movimiento lento, sacó una llave del bolsillo y se la ofreció a Mateo. Él la miró, luego a la llave, y después a la casa, como si intentara conectar los puntos de una realidad imposible. La llave brillaba en la palma de la mano de Isabella, un pequeño objeto metálico que representaba el peso de un futuro entero. Fueron Lucas y Valeria quienes rompieron el hechizo, abriendo las puertas del auto y corriendo hacia el césped con gritos de pura alegría. Una vez dentro, la casa vacía se llenó instantáneamente con el eco de sus risas. Los niños corrían de una habitación a otra, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera, reclamando espacios como propios. Lucas encontró un cuarto con una ventana que daba al roble y declaró que sería su fortaleza. Valeria colocó su osito de peluche en el alféizar soleado de otra ventana, dándole su primer hogar. Mateo, sin embargo, se quedó paralizado en el umbral de la puerta principal. Observaba a sus hijos, libres, seguros y felices, y la coraza que había construido durante años de penurias se hizo añicos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas al principio, y luego en sollozos profundos y ahogados que sacudían todo su cuerpo. Era el llanto de un hombre que había olvidado cómo se sentía la esperanza y que ahora era inundado por ella. Cuando por fin pudo hablar, se volvió hacia Isabella, su rostro bañado en lágrimas, su voz rota por una gratitud tan inmensa que era dolorosa. ¿Por qué?, susurró, la pregunta cargada con el peso de toda una vida de desconfianza. ¿Por qué una extraña haría todo esto por nosotros? Isabella se acercó, sus propios ojos brillando con una emoción que ya no intentaba ocultar. Puso una mano suavemente en su brazo, anclándolo en ese momento de pura verdad. Porque ustedes me mostraron lo que es una verdadera familia, respondió con una sinceridad que desarmaba. Yo creí que los estaba salvando a ustedes, pero la verdad es que ustedes me salvaron a mí de mi soledad. En esa confesión, el dinero, la casa y la campaña desaparecieron, dejando solo a 3 almas que se habían encontrado en la oscuridad para construir su propio amanecer. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera generosidad siempre es un camino de doble vía. Si te ha llegado al corazón, tu apoyo nos permite seguir iluminando estos relatos. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de pequeños comienzos. La casa amarilla dejó de ser una estructura vacía para convertirse en un hogar vibrante, lleno del aroma del café por las mañanas y de las risas de los niños por las tardes. Con la orientación estratégica de Isabella, Mateo canalizó su energía y una parte de los fondos para fundar un pequeño negocio. Compró una camioneta de segunda mano y estableció una modesta empresa de reciclaje y transporte de materiales de construcción, aprovechando su experiencia previa y su inquebrantable ética de trabajo. Pronto, no solo se mantenía a sí mismo, sino que también pudo ofrecer empleo a otros hombres que, como él, solo necesitaban una oportunidad para reconstruir sus vidas. Lucas y Valeria, inscritos en la escuela local, florecieron. Hicieron amigos, aprendieron a leer con fluidez y llenaron las paredes de su cuarto con dibujos de soles sonrientes y familias felices, un testimonio diario del milagro que había ocurrido en sus vidas. La transformación de Isabella fue igualmente profunda, aunque más silenciosa. El éxito corporativo, que antes era el centro de su universo, ahora le parecía un eco lejano y sin sentido. Un día, después de una junta directiva particularmente vacía, simplemente redactó su renuncia. Vendió su lujoso apartamento en Brickell y utilizó su considerable patrimonio, junto con su formidable red de contactos, para crear una fundación.
La llamó El Puente, una organización dedicada a ofrecer soluciones integrales a familias sin hogar. No se trataba de caridad, sino de empoderamiento. La fundación proporcionaba vivienda temporal, asesoría legal, capacitación laboral y apoyo psicológico, creando un sistema que ella misma había deseado que existiera cuando intentó ayudar a Mateo. Su vida ya no se medía en balances financieros, sino en el número de puentes que construía entre la desesperación y la esperanza. 2 años después, el jardín de la Casa Amarilla era el escenario de la fiesta de 7º cumpleaños de Valeria. Mateo, ahora un hombre seguro de sí mismo y con una sonrisa fácil, volteaba hamburguesas en la parrilla mientras conversaba con otros padres del vecindario. Isabela, sentada en el césped, ayudaba a Valeria a abrir sus regalos, riendo con una naturalidad que había creído perdida para siempre. Lucas, más alto y con la confianza de sus 9 años, jugaba al fútbol con sus amigos. No eran una benefactora y sus protegidos, eran a los ojos de todos una familia improbable, forjada no por la sangre, sino por una noche de lluvia y una elección valiente. Verlos así, completos y felices, nos recuerda que cada historia de esperanza merece ser contada. Tu suscripción hace posible que sigamos compartiendo estos milagros cotidianos que restauran nuestra fe en la humanidad. Una tarde, mientras conducía de regreso de una reunión para su fundación, Isabella pasó por aquel mismo bistró en Brickell. Las luces doradas seguían brillando a través de los ventanales, y dentro, la gente elegante seguía bebiendo su vino, ajena al mundo exterior. Por un instante, vio su propio reflejo en el cristal, pero la mujer que la miraba ya no era la misma figura solitaria y vacía de antes. Era una mujer cuyo rostro estaba iluminado por un propósito. Justo entonces, vio a una joven madre con un bebé en brazos, intentando protegerse de un viento helado bajo el mismo toldo donde una vez estuvo Mateo. Isabella no dudó. Detuvo el auto, bajó la ventanilla y, con la sonrisa más cálida y genuina que jamás había tenido, simplemente dijo: «Disculpe, parece que tiene frío. ¿Puedo ayudarla en algo?». El ciclo no se había roto, se había reiniciado, pero esta vez impulsado por el amor.